Niño soldado. Capítulo 34. La noche comenzó a caer y el equipo encontró una pequeña cueva que se abría para agacharse. Naruto consideró que esto era algo demasiado arriesgado y decidió cuestionar la decisión. Dado que Iwa Shinobi generalmente prefiere el Dotonjutsu, ¿no sería imprudente entrar en una cueva así? Si se descubre que estaríamos en una grave desventaja. La postura de Talón cambió, y Naruto pensó que eso significaba que estaba sonriendo. Todas sus viejas observaciones sobre cómo las personas hacían las cosas estaban ocultas en algún lugar de su mente, durante mucho tiempo sin ser utilizadas por años de ocultamiento. Lentamente volvían a usarse para él. Bueno, entonces no nos encuentran, ¿verdad? Eso fue todo entonces. Era bueno para no ser encontrado. Los siguió hasta la cueva mientras el sol se escondía detrás de una estepa y la oscuridad descendía más a fondo. No se encendió fuego, nadie lo necesitaba, y era demasiado arriesgado en la cueva. No era lo suficientemente profundo como para disfrazarse adecuadamente. El Anbu se estableció en un lugar que era lo suficientemente cómodo para ellos y entró en modo de suspensión de Anbu. Era el modo perfecto para descansar mientras estaba lo suficientemente atento como para responder rápidamente. Naruto no se molestó en dormir y mantuvo la guardia fuera de la entrada, con el arco preparado y listo para la acción. Escuchó a Talón deslizarse a su lado. Entonces, ¿cómo estuvo? ¿Cómo fue qué? La voz del hombre era un susurro bajo. Esos años. Sé que no quieres hablar de eso, pero tengo que saberlo. ¿Cómo lo manejaste? ¿Comida? ¿Bebida? ¿Otros artículos necesarios? Intentó recordar solo la información más básica. Quería contarle todo, y podría haberlo hecho. Pero no era el momento adecuado. Robé comida de las cocinas o comí cuando estaba disfrazado de cocinero. Algunos días no comía, debido a las patrullas. Talón asintió levemente, sabía de días en que no comías, pero eran raros para Anbu. Robar comida era un poco menos común, pero durante 3 años. ¿Para una misión que te llamaron con muy poco aviso? Bebí lo que obtuve de una pequeña fuente de agua donde hice mi base de operaciones. Fue suficiente. ¿Dónde estaba tu base de operaciones? Un pequeño hueco en la roca por un conducto de ventilación. Eso fue interesante al menos. El único lugar que pudo encontrar y lo encontró. Suerte, pero acostumbrado al máximo. Esas eran las únicas necesidades además de la recolección de inteligencia, lo que hice con cuidado. Talón consideró preguntar sobre ir al baño y otras cosas similares. Él decidió no hacerlo. No quería empujar a Naruto demasiado lejos. Parece que lo pasaste mal. Tuve desafíos que pude superar. Talón puso una mano sobre el hombro de Naruto. El joven no se apartó de su reloj. Si necesitas hablar con la gente, siempre estamos aquí, Naruto. Anko también lo estará. Estoy seguro de que Okage-sama te encontrará con quien hablar. El niño guardó silencio por unos momentos hasta que retiró la mano y se arrastró un poco hacia la cueva para dormir. Gracias, Talón-san. No hay problema. Encontró un lugar lo suficientemente cómodo y se fue a dormir. Naruto simplemente vigilaba. Su convocatoria podría alertarlo de la presencia del enemigo con la suficiente facilidad si fuera necesario. Lo que quería ver era el mundo que lo rodeaba. La noche sin nubes estaba oscura bajo la luna nueva. Las únicas luces que Naruto podía ver eran las de las estrellas en el cielo. La gloria completa de los cielos se mostró en toda su majestad ante él. No solo podía ver algunas estrellas, como las que tienes en las ciudades y cerca de los pueblos. O bajo tierra, como había sido. El cielo abierto ante él. Se dio cuenta de cuánto lo echaba de menos. Vio las estrellas arriba y se preguntó qué eran. No podían ser solo puntos de luz en el cielo. Tenían que ser algo más. A pesar de todos sus conocimientos sobre Shinobi, faltaba una educación sobre las personas y las cosas que no tenían un uso práctico. Su agudo ojo observó las bandas de materiales más ligeros que se extendían por el cielo. ¿Qué eran? ¿Cómo funcionó y por qué? Reflexionó sobre todas estas cosas mientras vigilaba toda la noche. La patrulla duró 3 días sin ningún tipo de incidente. No se estaban construyendo fuerzas IVA en la frontera, y no había señales de ninguna fuerza. Las estepas rocosas eran pacíficas y sin ningún peligro real. El resto del Anbu parecía satisfecho de que no sucediera nada, y continuaron moviéndose al punto más remoto que alcanzarían en las tierras Iwa. Entonces Naruto sintió el temblor del chakra, y a juzgar por la reacción de los demás, ellos también. Cerdo miró en su dirección. Ustedes también sintieron eso, ¿verdad? Eso fue una locura. Algo grande está sucediendo. Talón se volvió hacia Naruto.
¿Puedes ver lo que está pasando allí? El Byakugan ya estaba encendido cuando ocurrió la explosión de chakra, y Naruto pudo ver lo que parecía un resplandor proveniente de un valle a 1 milla de distancia. Estaba en los límites de su visión solo mirándolo, y el brillo era muy fuerte. No, hay demasiado chakra, el jutsu usado es grande. Talón pensó por un momento. Necesitamos verificar esto. Podría ser un Iwa Jinchuriki, y la información sobre ellos es muy apreciada. No te vean, y si lo haces, corre como un demonio hacia Konoha. El equipo se extendió para obtener más visión sobre el objetivo. Naruto tomó la ruta más tortuosa. Su cuerpo delgado era más poderoso que antes mientras su recuperación continuaba, y corrió hacia el suelo de principio a fin. Él ya tenía la distracción genjutsu en sí mismo. La cantidad de chakra que se usaba por delante era completamente asombrosa. Era similar a los niveles que había visto brevemente cuando One Tails se había reformado. Tenía que ser otra persona como él. De repente sintió la necesidad de estar allí con ellos y hablar con ellos. Luego hubo otra explosión de chakra que fue muy diferente. Eso significaba que había al menos 2 personas de alto poder allí. ¿Eso significaba que alguien estaba luchando contra él? ¿O su entrenamiento fue más extremo que cualquier cosa que haya encontrado? Se sintió emocionado. Corrió hacia adelante más rápido y comenzó a subir la cuesta tan rápido como pudo mientras mantenía un nivel básico de sigilo. Estaba cerca de la cima. Su Byakugan solo podía ver una masa de chakra hirviendo en el valle al otro lado. Se dio cuenta de que podía haber cualquier cantidad de figuras ocultas en ese chakra y disminuyó un poco la velocidad. Si bien era poco probable que hubiera alguien en esa batalla que no fueran las 2 poderosas figuras, era posible. Miró por encima del labio hacia un valle de calor y vapor. Luego hubo un lave que se extendió hacia afuera y más agua se encontró con él. Una montaña entera se estaba construyendo lentamente en el medio del valle cuando el agua se encontró con el fuego. 2 personas se movían muy rápido en el fondo del valle. Podía ver las firmas del chakra, había 3. 2 se movían juntos, uno se movía alrededor del otro. ¿Eran la misma firma? ¿Gemelos? No, eso no fue todo. Probablemente era un clon de algún tipo. El otro estaba quemando chakra rojo brillante en su visión como un pequeño sol. Era un hombre encerrado en chakra y vomitaba más. El Jinchuriki. Se dio cuenta de que no era una pelea para involucrarse. No era su pelea, ni sus órdenes de estar en la pelea. La cantidad de chakra que giraba era casi hipnótica. Sin embargo, el ruido fue cataclísmico. Apenas podía escuchar nada sobre el trueno de la batalla, y eso le preocupaba. Estaba casi ciego y sordo a todas las amenazas que podían acercarse sigilosamente a él. Por otra parte, estaban ciegos a él. Se coló a lo largo del borde superior mientras la batalla continuaba enfureciéndose debajo. Parecía que había menos lava alrededor. Entonces el vapor fluyó hacia arriba. Se fue al suelo. El huracán, como el viento lo golpeó, arrancó rocas y árboles más pequeños y los arrojó fuera del valle. Su radio se convirtió en un lavado de estática que desconectó, y permaneció plano detrás de una pequeña cresta hasta que las cosas se calmaron. Luego se asomó después de unos segundos y fue golpeado por la segunda onda de choque cuando la bestia de abajo rugió. Era un mono de 4 colas, más alto que una casa y más ancho también. 2 puños gigantes se estrellaron contra el suelo con tanta fuerza que se fundió y agrietó. Con el vapor y la lava despejados, su oponente se volvió claro. Un hombre de piel azul se paró frente a él con una gran espada que se movió suavemente. Esa era la misma firma de chakra del hombre. Eso significaba que la espada definitivamente no era normal, y probablemente viva. Buscó otras figuras y vio 4. Ese fue un problema potencial. Solo había otros 3 en su equipo, y no podía discernir cuál era cuál con este chakra residual en el aire. No podía arriesgarse a llamar la atención sobre sí mismo, así que permaneció quieto. La batalla de abajo había adquirido una fase menos visible, pero de alguna manera más intensa. El hombre con la espada estaba lastimando a la bestia con cada golpe de su arma y podía ver por qué. Su chakra estaba siendo desviado hacia la espada con cada golpe. Esa era ciertamente una buena arma para tener, incluso si era demasiado grande y fuera de su alcance para que Naruto siquiera considerara usarla. La bestia también estaba derramando una buena cantidad de sangre de muchas heridas leves y cortadas. Su brillo se debilitaba al intentar golpear al esquivo hombre una y otra vez, pero era demasiado lento. El hombre lo estaba leyendo y bloqueándolo. Se preguntó por qué la bestia no solo huyó, revisó su entorno nuevamente.
Una de las figuras estaba más cerca, pero no lo suficiente como para preocuparlo realmente. Se dio cuenta de que el gran mono estaba vacilando cuando extendió la lava una vez más sobre el suelo del valle. El hombre usó agua para enfriar un poco y bailó alrededor de los grandes puños que intentaron hundirse en una muerte ardiente. Se dio cuenta de que el hombre con la espada iba de ganar. El Jinchuriki se había comprometido demasiado con la pelea y solo ahora vio que no iba en su dirección. Sus intentos de huir lo vieron aplastado por una marejada de agua que envió vapor que se elevaba hacia el valle y el cuerpo de la bestia se estrelló contra la roca. Naruto se aplastó aún más cuando el sonido apocalíptico se calmó. Revisó su entorno nuevamente. Había una figura a menos de 10 metros de él. Su auricular todavía no era más que estático. Se arrastró en silencio y preparó su arco, arrojando su distracción genjutsu. La batalla en el valle fue olvidada mientras se preparaba para disparar. Recordó el último disparo que había disparado y casi se movió en su puntería. Eso fue entonces, esto fue ahora. Él podría golpear. Golpearía si supiera que el hombre no era un ambú. Ahora sabía que no era Pig, el tamaño era demasiado pequeño. Observó el paseo. Fue lento y meticuloso, como si nada sucediera. Era casi casual a la vista. Tampoco era Hare. Pero fue Talón. La figura estaba a 5 metros y el vapor era tan espeso que aún no podía distinguirlo. El olor a lava sulfurosa surgió del valle por la cantidad de roca volcánica que se enfriaba. Los segundos se sintieron tensos. ¿Fue Talón o no? Si él estaba a salvo, no, y disparó y se quitó las figuras. Caminaba como Talón ciertamente. La figura se acercó y vio las túnicas sueltas que rodeaban la figura y disparó antes de que la figura se dividiera en cuervos. Naruto se dio cuenta de que ahora había varias figuras a su alrededor y estaba muy solo con muy pocos lugares para esconderse. Puso otro rayo en la ballesta y creó 2 clones de sombra para correr en direcciones opuestas. Se encogió más profundamente en las rocas, observando la figura. La neblina del chakra era más débil aquí y solo podía ver a sus clones moviéndose más allá de su rango de visión. Esperaba que uno de ellos muriera y que el otro se acercara a Talón. La gente no esperaba 2 señuelos sin uno real. Luego, los 2 conjuntos de recuerdos volvieron a él en un instante. Su atacante tenía sus propios clones, y tenía un Sharingan que Naruto había visto antes. Solo había una persona que podía ser, y la mente de Naruto zumbó aún más a toda marcha. No había tiempo para el miedo, huiría lo más rápido posible y lucharía lo poco que pudiera si fuera necesario. Desenvainó la hoja de tanto y apretó la ballesta alrededor de su espalda. La velocidad sería importante ahora, su arco no era un arma rápida. Se preparó para desactivar los alcances exteriores de su sello de restricción para usar más chakra para la velocidad. Luego miró con su Byakugan y vio los ojos del hombre delante de él iluminarse antes de que el mundo cambiara. Este no era el valle. Él pulsó su chakra sin ningún efecto. La voz vino de todas partes. Bienvenido a Tsukutoyumi. No hay escapatoria en las próximas 72 horas. Luego, el aire en sus pulmones fue sacado de él y cayó sobre la arena negra y helada. Una figura se paró sobre él, sus ojos brillando de un rojo brillante como un fuego profano. La voz era lenta, profunda y deliberada, resonando en el subsónico y de alguna manera enfriando su alma. ¿Quién eres, pequeño fantasma? Lo recogieron y se vio incapaz de resistir los esfuerzos del hombre. Sus músculos estaban muertos y no podía moverse. El hombre conocía su apodo, si no su nombre. Si algo fue más peligroso. Sin embargo, no respondió. El hombre lo lanzó al aire y de repente lo ataron a algo, con los brazos extendidos y siendo arrastrado. A sus brazos no les gustó la sensación en absoluto. Contéstame y esto puede doler menos. Aún no sé lo suficiente sobre ti como para querer matarte. Itachi se paseó a su alrededor, y de alguna manera pudo darse la vuelta y enfrentarlo en todo momento a pesar de estar atado. Fue desorientador. Tenía dolor, pero había sufrido peor. Los equipos de tortura de la raíz habían infligido algo peor que esto en su entrenamiento. Orochimaru y sus hombres peor aún. No se le haría hablar por eso. Hace 3 años regresé a Konoha muy brevemente en busca del legado del cuarto Hokage. Entré en busca de un Jinchuriki que sostenía a la bestia de 9 colas, y desafortunadamente era demasiado temprano para esa búsqueda. Me encontraron y me dejaron evitar conflictos infructuosos, pero no antes de ponerse al día con algunos viejos amigos. Siguió paseando. Lo que estaba atado también era tanto hervir como congelar a la vez. Ese fue un buen truco. Sin embargo, no había señales de un Jinchuriki.
En ese momento, debería haber habido un niño de 13 años, corriendo con la bestia sellada en él o ella, siendo despreciado y odiado por todos. Al menos, ese es el destino habitual de los Junchuuriki. Sin embargo, después del ataque, ningún bebé fue vigilado. Nadie prestó atención a la desaparición repentina de una bestia de cola. De hecho, la palabra oficial era que la bestia había sido derrotada por el cuarto a costa de su vida. Qué noble, qué valiente, la gente se lo comió porque es una historia que la gente quería creer. Es solo humano de ellos. Preferirían saber que su héroe tuvo éxito en la muerte en lugar de retrasar lo inevitable. Se detuvo y se sentó en un trono de piedra que había aparecido detrás de él. Sin embargo, no puedes matar a una bestia de cola, al menos no en el sentido tradicional. En realidad, ahora que veo tu equipo, tal vez ya lo sepas. Has matado al Suna Junchuuriki. Lo siento. Lady Tsunade te dijo que reformaría. Curiosamente, mucha gente lo sabía y se preguntaba qué había sucedido realmente. Muchos de esos interrogadores murieron en los meses posteriores a los ataques en accidentes mientras viajaban o en misiones. Eso también era extraño. Aquellos que lo hicieron después de repente se lo guardaron mucho para no caer en la maldición. Entonces, cuando la organización para la que trabajo decidió buscar todas las bestias, la más poderosa de todas parece no existir como un Junchuuriki. ¿Para qué Junchuuriki deba estar oculto? ¿Quién esconde un arma así? ¿Quién puede esconder un arma así? Él inclinó la cabeza hacia un lado para observar a Naruto. Incluso Setsu no pudo encontrarlo. El mejor sensor del mundo no pudo encontrar una entidad de chakra gigante. Imposible. Cualquier Junchuuriki debería destacarse como un faro para él. Entonces, ¿dónde estaba? El hombre se echó hacia atrás y suspiró. Naruto se preguntó si realmente lo iban a torturar o simplemente a hablar. Aún así, fue lo suficientemente interesante y mucho más agradable que estar herido. Luego, hace un par de semanas, una de nuestras pequeñas personas en el escondite principal de Orochimaru nos cuenta sobre alguien que se infiltró en su escondite y mató a mi hermano. Envenenado. El hombre se inclinó hacia adelante, los ojos rojos se volvieron más intensos y ardieron aún más. Fue como si algo rasgara su alma. Sin embargo, no iba a dejarse intimidar por algo así. Al principio pensé que tal cosa era imposible. No solo es un escondite casi imposible de localizar e infiltrar incluso por un día, y mucho menos el tiempo que tuvo que haber estado allí. Casi 3 años. Eso fue increíble en sí mismo. Pero entonces envenenar a alguien en ese lugar. Para envenenar a un invocador de serpientes que es el aprendiz de un hombre que produce venenos mortales y otro hombre que probablemente sea el segundo médico más brillante del mundo. Eso fue lo que me llamó la atención. Nadie debería ser capaz de eso. Nadie se atrevería a concebir que sea posible. El hombre se puso de pie, con una pequeña espada katana en la mano, sostenida hacia el suelo. El cielo parecía estar hecho de fuego ahora y sentía que su cabello estaba en llamas. El aire era acre y sulfuroso y sintió que se estaba ahogando. Así que le hice una visita a mi antiguo compañero. Resultó que finalmente había capturado a un clon de la persona que se había infiltrado y lo había deshecho. Me dio información interesante. Naruto no parpadeó cuando la katana hizo algunos cortes limpios. Su camisa cayó hecha jirones y estalló en humo y cuervos cuando se fue. Eso hizo una observación interesante, pero el hombre ahora sabía más de lo que quería. El hombre tocó la punta de la katana en la espiral que adornaba su estómago. Aparentemente, el niño en cuestión tenía una gran cantidad de matrices de sellos en su cuerpo. Un sello muy grande, muy fuerte y de 8 puntas que solo podría haber sido colocado allí por un maestro tan hábil como el cuarto Hokage. La punta se movió hacia el sello exterior, en bloque y construida como una fortaleza. Y algunos otros sellos que bloquearon casi por completo su chakra hasta niveles mínimos. Lo que no mencionó fue esto. Indicó el sello de comer memoria. ¿Y se ha usado, no? Eso es detestable. Sin embargo, no estoy aquí para juzgar tu fracaso. Me pregunto qué podría llevarte a tal extremo. ¿Qué asusta a alguien que pasa 3 años en un agujero de ratas en la base de un ninja perdido tanto? ¿Qué causa miedo en el intrépido? Aparentemente ni siquiera dijiste nada en la losa de tortura más allá de tu número de serie. Volvió al trono y se sentó, ladeando la cabeza. Bueno, eres un misterio, ¿verdad? Debo decir que tuve la suerte de encontrarte en la bruma del chakra. Eres bueno para esconderte, pero no lo suficientemente bueno. Mis ojos quitan mucha ilusión y te dan un resplandor ligeramente diferente en la luz. Tu ojo también.
No puedo culparte por haber sido encontrado por mí, soy una de las pocas personas lo suficientemente hábiles como para darte cuenta. De eso deberías estar orgulloso. Naruto trató de encogerse de hombros pero aún no podía moverse. Así que este era Itachi Uchiha. Este era el ninja desaparecido más temido que Konoha tenía para ofrecer. Aparentemente le gustaba hablar mucho y plantear muchas preguntas. Sin embargo, sintió un extraño parentesco con el hombre. Así que ahora encuentro que el asesino de mi hermano es alguien a quien tengo que capturar para mi organización. Si mi compañero no estuviera comprometido de otra manera, te cortarían las extremidades y te llevarían casi muerto. Naruto no mostró reacción. Tenía que haber una manera de escapar del genjutsu. Si crees que hay una forma de salir de este jutsu que hay. O lo detengo, muero o pasan 72 horas. No puedes romperlo. Tu mente y tus sentidos están bajo mi control. Podría deshacer el sello de comer memoria o tenerte matas. He hecho esto último antes. Eso significaba que solo tenía que durar 72 horas. Eso fue todo el tiempo que Orochimaru y sus hombres habían hecho antes de matarlo. Él podría durar esto. ¿Crees que puedes durar esto? Tus pensamientos más externos no están ocultos para mí, aunque requeriría más esfuerzo para profundizar más que eso. Eso se estaba volviendo molesto. Puedo hacerte pasar más dolor que Orochimaru en un instante con un simple movimiento de mi mente. Hubo un momento de agonía total que provocó un grito de Naruto. Eso fue malo. Eso estuvo muy mal. Aún así, estaba seguro de que podría ser peor. Bien podría ser. Dime, ¿por qué mataste a mi hermano? No cedería bajo tortura. Se preparó para más dolor. No quiero quebrarte para sacarte la información. Dime la verdad y esto puede pasar sin dolor. Solo quiero una respuesta a esa pregunta. Sabía cómo ser interrogado. Naruto. Número de serie 002953. Rango: Chunin. Itachi solo suspiró y la agonía regresó por 10 segundos. Naruto contó a través del gruñido de dolor que dejó escapar. No solo me des eso. Dame una respuesta real. Podría quitártelo de la cabeza, ¿sabes? No soy un especialista, así que no quedará mucho para usar. Solo dame las respuestas y esto puede terminar. Su voz se estaba volviendo rápidamente hipnótica y la apagó con un esfuerzo furioso. Todavía tenía algo de control. Itachi parecía un poco sorprendido y se consoló un poco que pudo resistir. Eres más fuerte de lo que dejas ver, pero no puedes durar. Hasta ahora no lo he estado intentando correctamente. Luchando como una rata en un rincón. El hombre estaba tan tranquilo y tan controlado que Naruto sintió una punzada de respeto hacia él. Así es como Naruto hubiera esperado realizar una poesía. Calma, recogida, objetiva y eficiente. La agonía se duplicó por un minuto completo. El hombre estaba de pie, sosteniendo la katana extendida, la punta tocando el sello de comer memoria. Dime o desataré la única cosa que temes, algo que te aterroriza. No podía enfrentar eso todavía. Él no estaba listo. Itachi se relajó nuevamente en el trono. Ahora, ¿por qué mataste a mi hermano? Era mi misión. Itachi inclinó su cabeza hacia el otro lado. No, no lo fue. Crees que lo fue, pero no lo fue. Te has engañado. Volvamos, ¿de acuerdo? Los recuerdos ya están en tu mente. Echemos un vistazo de nuevo, ¿de acuerdo? El mundo volvió a nadar y llovió. Itachi flotaba sobre el valle en su trono de piedra mientras observaba la escena. Todo fue desde su perspectiva, y eso fue desorientador. Estaba detrás de sus propios ojos sin control, sabiendo lo que iba a hacer. Intentó forzar su dedo hacia atrás pero no pudo. Vio la pelea de Ballesta golpear a Vaca e hizo una mueca. No le gustaba este recuerdo en absoluto, pero lo había guardado. Lo había revivido y soñado antes, pero nunca tan vívidamente. Se vio a sí mismo echar un vistazo fugaz antes de seguir adelante. El mundo se desvaneció de nuevo. Eso fue interesante. Seguiste yendo a la misión cuando cualquier otro shinobi se hubiera detenido. Si hubieras regresado, ¿entonces estarías mejor? No. Tenía que completar la misión, haciendo los sacrificios necesarios. ¿Hasta la muerte? Si tuviera que. Itachi sonrió un poco. Me pregunto si alguna vez llegará a eso. Tu vida o tu misión. Aunque, Itachi hizo una pausa mientras consideraba algo. Creo que lo descubrirás por ti mismo. Eventualmente encontrarás el vacío en tu memoria y te preguntarás. Creo que el sello se deshará cuando quieras recordar lo suficiente, y creo que sé lo que verás. Itachi se levantó y se estiró, pero volviendo al asunto en cuestión. ¿Por qué seguiste?
Ciertamente no deberías, tu mente estaba en caos. Ese recuerdo. Sí. Te destrozaste hasta que encontraste tu escondite en la base. Entonces, ¿por qué seguir adelante? Es mi propósito. ¿Propósito de qué? Espetó Itachi, girando para mirarlo de nuevo con ojos ardientes. Era otra vez más alto, lejano y cercano, pequeño, fuego y humo. Estaba por todas partes y en ninguna parte. El sentido de Naruto luchaba por mantenerse al día. Propósito de hacer misiones. Propósito de matar. No. La agonía estalló de nuevo. Cuando terminó, jadeó y colgó de donde Itachi lo tenía atado con su mente. No lo estabas haciendo simplemente fuera de servicio. Había algo más que te impulsaba. Piensa profundamente y encuentra la respuesta antes de que mi paciencia se agote. Su voz era un gruñido ahora. El gruñido enojado de un lobo que se prepara para arremeter y rasgar hasta que no quede nada. Pensó profundamente mientras Itachi parecía rondar a su alrededor. ¿Por qué había sentido conducir? ¿Qué había sentido cuando la respuesta le llegó? Una palabra que había escuchado y sabía la definición de, pero no el sentimiento. Redención. El mundo se calmó e Itachi estaba allí arrojado, con la cabeza inclinada suavemente hacia un lado con una pequeña sonrisa en su rostro. Bueno. El ligero dolor constante se detuvo. Se encontró de pie frente a Itachi en un ambiente vacío. El color no era blanco, pero no era otra cosa. Era incoloro e indescriptible que estaba parado sobre la nada que se extendía por la eternidad. Ahora podemos hablar de manera más civilizada. No deseo capturarte, a pesar de que ese es mi propósito. Mi socio no sabe nada de esto, ni lo sabrá nunca. Tu equipo no me encontrará. No hagas que lo vean. Esta conversación está entre nosotros. No hablarás de eso con nadie. Naruto asintió con cautela. Un día terminaré contigo, Naruto, de eso puedes estar seguro. Por el momento, considérame tu aliado. Esto es lo que voy a hacer. Naruto escuchó mientras Itachi explicaba su parte.